nuevo, profetízame de lo nuevo, lléname de fe, inyéctame de lo que está a punto de pasar en mi vida. Tú no naciste para vivir una vida conformada. Es lo que el Padre nos está diciendo. Tú no naciste para vivir el estilo de vida que está viviendo. Yo veo en ti un potencial, yo veo en ti una capacidad, yo veo en ti una valentía, yo veo en ti algo poderoso. Bienvenidos a Aliento de Vida, la señal del reino. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías 31, 33. Aquí arriba está también. Dice aquí la palabra. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿A dónde está la ley, la palabra de Dios? Ya conmigo, en mi mente. Oiga esto: y la escribiré en su corazón. ¿Dónde está escrita? Es tremendo. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. O sea, que la palabra de Dios está escrita en nuestra mente y está escrita en nuestro corazón. Por eso es un privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios. Cuando vamos a hacer algo, que nos llega la palabra a la mente y al corazón. Y regularmente esa palabra nos dice: no lo hagas, porque está escrito en tu corazón que eso no debe de hacerlo. Está escrito en tu mente que eso no debe de hacerlo. Y asimismo, cuando algo vas a decidir o hacer, hazlo, porque ya eso está escrito en tu corazón y está escrito en tu mente. Así que cuando nosotros meditamos, se activa esa palabra que se encuentra dormida en el corazón y en la mente. Mire esto. A veces nosotros no sabemos la palabra, no memorizamos la palabra, pero el radar en nosotros se enciende y nos dice: eso no está bien. Y tú dices: pero ¿dónde dice que eso no está bien? Tú no lo tienes en tu memoria, pero lo tienes en tu mente. Lo tienes en tu corazón. Por eso es que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esto me dice a mí que nosotros somos ministrados en la fe. Porque cuando nosotros hablamos de la palabra que está en nuestro corazón y que está en nuestra mente, quiere decir que nosotros sí creemos. A nosotros no se nos hace difícil creer, aunque tenemos un combate interno entre lo que creemos y lo que dudamos. Pero a nosotros no se nos hace difícil creer, porque ya la palabra está escrita en el corazón y está escrita en la mente. En otras palabras, nosotros constantemente somos edificados en la fe. ¿Por qué estamos en la iglesia? Por un asunto de fe. Estamos en la iglesia por un asunto de fe. Estamos creyendo en la palabra, estamos creyendo en Jesús, estamos creyendo en lo espiritual, y eso se llama fe. Entonces, hoy en día hay una generación que está cargada de fe. Es más, los momentos más difíciles de tu vida, el diablo no ha podido destruirte, porque en ti hay fe. En ti hay fe. ¿Y qué es lo que hace la fe? ¿Qué es lo que hace la fe? La fe lo que hace es que tú seas resistente a las tentaciones, resistente a las trampas del enemigo. Cuando tú eres edificado en la fe, tú te mantienes firme
aunque el viento venga en contra de ti, tú puedes sentir el viento, tú puedes sentir el problema, puedes sentir el proceso, pero te mantienes firme porque dentro de ti hay una fe que te está anclando al mundo espiritual. Hay una fe que te mantiene firme, que te da la garantía de que el proceso va a pasar, de que la situación va a pasar, de que la provisión va a llegar. Es algo que en medio de todo te da paz y tranquilidad. En nuestro espíritu es que se desarrolla el ámbito de la fe, no en nuestro razonamiento. Es en nuestro espíritu que se desarrolle esa fe que es lo que mantiene vivo en nuestro espíritu. Y esto empieza a desarrollarse en nosotros. ¿Qué es lo que provoca? Es una convicción que da el Espíritu Santo, que de una forma u otra nos facilita creer. Y si hay algo poderoso en la tierra es cuando una persona tiene la capacidad de creer lo que dice la palabra de Dios, creer lo que Dios le ha dicho a través de él, creer a través de lo que Dios le ha hablado. Es una capacidad que te va a llevar a ti a facilitar las promesas de Dios sobre tu vida. Así que desde que nos desarrollamos, desde que vamos desarrollando, ¿qué es aquello que nos viene a desarrollar la fe? Las metas no existen, pero tú las crees. Esto provoca nuestra fe. Cada desafío provoca nuestra fe. Cada meta provoca nuestra fe. Y empieza a activar de manera que de una forma directa o indirecta nos empezamos a relacionar con la fe. Cuando no vemos una respuesta en lo natural, estamos tranquilos porque ya nos hemos ido relacionando con la fe. Dios lo hará, no sé cómo, pero hay algo, hay una manera, hay una forma. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Muchas personas hoy en día, sin conocer a Cristo, son personas de fe. Déjenme repetirlo bien fuerte eso. Hay personas que sin conocer a Cristo son personas de fe. Creen en Dios, creen que Dios está con ellos, creen que ese proyecto va a echar hacia adelante porque Dios va a ir con ellos. O sea, la fe funciona no solamente para el que es cristiano, también funciona para el que no lo es. O sea, hay personas que tú dices, esa persona tiene fe. Y es fácil usted verlo, discernirlo, porque lo que hace y cómo habla y su carácter te dice que tiene fe en lo que está haciendo, que cree en lo que está haciendo. Tienen sueños y condiciones difíciles y los logran a través de la fe y la actitud que tienen con relación a la fe. Porque tienen una convicción en la fe. ¿En cuál fe? La fe que está en su interior. Porque la fe se encuentra en nuestro interior. La fe se encuentra en nuestro espíritu. Entonces Dios nunca te va a dar todas las materias que Él te quiere enseñar. Nunca. Dios nos va dando las materias que necesitamos en el tiempo que nos encontramos, en la temporada en la cual nos encontramos, en la estación en la cual nosotros nos encontramos. De acuerdo a la estación en la cual nosotros nos encontramos, Dios va directo a enseñarnos una materia específica. Por eso el trato de Dios con nosotros es totalmente diferente con cada uno. Porque a ti no te están dando la misma materia que a mí. Y al que está a tu lado no le están dando la materia del que está detrás de ti.
Incluso usted puede estar casado y Dios nunca le va a dar la misma materia a los dos en el matrimonio. A una le va a enseñar una materia y al otro le va a enseñar otra materia. ¿Dónde viene el problema? ¿Dónde viene el problema? El problema viene cuando Dios le está dando una materia a alguien en específico para enseñarlo, capacitarlo y entrenarlo en la estación en la cual se encuentran, y usted quiere ayudarle a pasar el examen. Por eso hay gente que aman tanto a otro que quieren ayudarlo. Y Dios se pregunta, ¿quién te está dando esa materia para que tú te metas a coger, a ayudar en ese examen? ¿Quién te preguntó? Porque Dios tiene un trato con cada persona. Tiene una enseñanza diferente con cada persona. Cuando nos vemos nosotros queriendo ayudar a alguien en el examen que Dios le está dando a una persona en algo específico, porque está en una estación diferente a la tuya, usted se va a encontrar actuando en la carne y no en el espíritu. Entonces nosotros tenemos que dar un giro a nuestra mentalidad. Tenemos que darle un giro, porque a veces hacemos y actuamos y decimos palabras como que el Dios no tiene control de lo que está haciendo con las personas que están a nuestro alrededor, incluso con nosotros mismos. Estamos siendo edificados cada uno en sus áreas. Pero si yo veo que yo amo tanto a mi hija Evelyn, que Dios está trabajando con Evelyn, y no estoy entendiendo que Dios tiene un trato porque le está enseñando algo para darle luego un examen de una materia que ya tiene que pasar en la vida, que le va a servir para su matrimonio, para su llamado, para su asignación, para su provisión, para su negocio. Y quiero y me uno a ella, a ayudarle a pasar esa materia, que es un examen individual. Yo voy a tener problemas. Qué pena, hija, te tengo. Déjame ayudarte. Nunca le tenga penas a alguien que Dios está preparando, que Dios está capacitando, que Dios está entrenando. Cuando Dios está trabajando en la vida de una persona, tiene que aprender a discernir para no ser estorbo de lo que Dios está haciendo. Por eso mucha gente ha tenido que repetir el curso varias veces, porque encontró personas con amor sin discernimiento. Dios está edificando la fe. Dios está construyendo. Entonces tenemos que saber cómo es que Dios está trabajando. Dios está haciendo cosas lindas. Y tenemos una certeza de que tenemos la fe que nos va a sostener en el medio del crecimiento que nos encontramos. Así que muchas personas hoy en día, sin conocer a Cristo, son personas de fe. Y si ellos que no conocen a Cristo tienen fe, pues yo creo que usted tiene que tener un nivel mayor de fe. Todos nosotros vamos a pasar por esa materia llamada la fe. Por eso nuestra fe va a ser probada. Por eso vamos a tener experiencia en la fe. Por eso vamos a tener que depender de la fe para muchas condiciones que van a venir en nuestra vida. Y le voy a enseñar algo. Una vez que uno pasa esa materia, que se relaciona con esa materia, que rumea esa materia, que vive esa materia, entonces Dios cambia la materia. Porque sería muy fácil tú mantenerte en algo que ya tú conoces y que manejas. Por eso es que el crecimiento viene
cuando viene el cambio de la materia que Dios te está dando. Yo quiero poder poner en tu espíritu lo que Dios puso en el mío. Nosotros nos criamos en un ambiente de fe. Cuando digo nos criamos, es que cuando uno está en la iglesia, lo que más se le edifica a la vida de una persona es la fe. Lo que más se le edifica, la adoración edifica nuestra fe, la alabanza edifica nuestra fe, la ofrenda es un acto de fe, la palabra nos alimenta en la fe, la oración nos alimenta en la fe. Todo lo creemos posible. Y cuando nosotros todo lo creemos posible, óyeme, ya tenemos más del 99% de todo el problema resuelto. Y yo diría no solamente del problema, sino de la vida cristiana. Porque cuando la fe se hace real en nosotros, esto se vive por fe. La salvación es por fe. La palabra se recibe por fe. Ahora, automáticamente tú te inundas de fe. Hay una materia superior que esa materia. Porque todo empieza por la fe. Y de eso es que te quiero predicar esta mañana. Porque nosotros nos hacemos conscientes de la fe. La fe se hace real en nosotros, pero chocamos con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un nivel superior a la fe. Tú puedes creer algo y tú sabes que Dios lo puede hacer, pero la voluntad de Dios es soberana. Usted está como en el aire, me voy para allí. No, vamos a darle un chance. La fe es una cosa, pero la voluntad de Dios es otra superior. Pastor, yo tengo fe y yo lo creo. Excelente. Pasaste la materia. Ahora tienes que digerir lo que es la voluntad de Dios, que no se cambia por la fe que tú tienes. Y es ahí donde chocamos. Porque la fe requiere de un entrenamiento que Dios te permite vivir esa experiencia y te da las victorias. Y te usa para que tú seas un testimonio de fe. Pero hay otro nivel más allá que se llama la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, para entrar a coger esa materia hay que ser maduro. Porque en la voluntad de Dios usted no puede cuestionarla. Lo voy a decir aquí. Yo dije, la voluntad de Dios usted no puede cuestionarla. Y aprender a aceptar la voluntad de Dios no es un acto de fe, sino de obediencia. Wow, Dios, si yo estuviera ahí algo pasara. Y cuando Dios está en medio de transicionar a una persona, de transicionar a una persona de la fe a experimentar la voluntad de Dios, es donde más se confunde la gente. Porque es ahí donde vienen los cuestionamientos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué me hicieron eso a mí? ¿Por qué aconteció eso conmigo? Hermanito, hermanita, pasaste la materia de la fe. Ahora tienes que entrar a la materia arriba, que se llama la voluntad de Dios, que no tiene que ver con sentimientos, que no tiene que ver con emociones, tiene que ver con propósito. Y es ahí cuando tú puedes mirar a la gente y decir, ya yo sé en qué curso anda. Ya yo sé qué materia está cogiendo. Cuando alguien te dice algo que tú no le has preguntado, es porque está fuera de la materia que le están dando.
Oh, sí, voy al paso hoy. Y cuando te acostumbras a la fe y captas lo de la fe y rumeas la fe y crees la fe, a veces crees que es lo único que existe. El entrenamiento no se para ahí. Cuando Dios va a entrenar a alguien, no le enseña una sola arma. Es un almacén demasiado grande que hay en el cielo. Y lamentablemente, por más que usted quiera tomar teoría, en el reino no se enseña con teoría. En el reino se enseña en carne viva, en la práctica. Los tiros no son de salva, los tiros son reales. Los tiros hieren, los tiros, hello, estás aquí conmigo. Tú sientes la sangre correr, tú sientes todo real, porque en el reino nada es ficticio, todo es real. Por eso cuando una persona está en el entrenamiento y lo hieren, dura un tiempo de inhabilitado, porque luego necesita un tiempo de recuperación. ¿Sabes para qué? Para volver al campo. ¿Por qué hacen eso conmigo? Cuánta injusticia. Y usted se va por ahí. Te das cuenta que ya pasaste ese nivel. Ahora entraste a otro y no puedes con fe pasar este examen. Estamos vivos hoy. Dios nunca te va a dar toda la materia al mismo tiempo. Una a una. Y he visto repetir lo mismo constantemente. Dos cosas hacen abortar el proceso de Dios en la vida de una persona: el humanismo y el razonamiento. El humanismo porque lo espiritual lo ve como algo humano, y el razonamiento porque toma el lugar del espíritu, y no puedes discernir con el razonamiento. Con el razonamiento solamente se puede cuestionar. Así que quiero que sepas que no solo vas a recibir clase de la fe, sino que hay otras materias que serán para poder complementar tu asignación. Tienes que tomarla y pasarla para poder complementar tu asignación. Esto se trata de una asignación que Dios nos ha dado a cada uno. Y sin importar el lugar que sea, cada lugar se constituye en el campo de entrenamiento para que tú te prepares en la asignación que Dios tiene de manera personal contigo. ¿Alguien está entendiendo algo? Por eso empecé diciéndote, leyéndote esta palabra. No es un asunto de sabiduría humana. Esto todo se trata del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, así que cuando analizas el tema de la fe, no es tan complicado, porque se trata de cosas que tú quieres, que tú necesitas, y también esto nos pone en expectativa de recibir lo que estamos esperando. Fíjate que la fe la ponemos es para recibir algo. Óyeme, la fe tiene motivaciones. Déjame enseñarte algo. Óyeme, la fe tiene motivaciones. La que está soltera dice: yo sé que Dios lo va a hacer. Aleluya. El que no tiene trabajo tiene fe: yo sé que Dios me va a abrir la puerta para el trabajo. Yo quiero que usted me ponga demanda,
Porque yo vine a darle una palabra a alguien hoy. El que tiene una deuda tiene fe de que Dios se la va a pagar. Yo no sé cómo, pero Dios me la va a pagar a mí. ¡Oh! Jesús santísimo, Padre. Tú lo vas a hacer. Fíjate que la fe está enfocada en lo que tú quieres y necesitas. O sea que la fe es como un aperitivo para Dios atraerte a vivir experiencias que van más allá de lo que tú quieres y necesitas. Es como la carnada de acercarte a Él. Oh, gloria. Yo no sé usted, pero yo siento algo lindo aquí hoy. Dios nos permite tener las experiencias y decir, mira, tengo anotado ahí esta victoria y esta victoria. Por la fe Dios lo hizo. Y los propósitos todos están conectados con lo que tú quieres, necesitas y quieres resolver. Óyeme, ese nivel de fe crece o tiene que crecer. No sé si usted me entiende. Y al que le conviene que se cumplan esos propósitos, yo oro contigo también. Cuenta conmigo, Dios lo va a hacer. Oh. Fíjate que la fe está enfocada en suplirte, en darte, en tú tener un placer en aquello que tú estás haciendo. Ustedes están aquí conmigo. Estoy pastoreando la iglesia que Dios me mandó a pastorear. Entonces yo como pastor tengo que enseñarte que Dios te quiere transicionar. Dios no te quiere dejar en el curso que tú estás. Porque hay gente que se acomoda al curso, hay gente que le agrada su butaca y hay gente que se ha acostumbrado a la luz de esa aula. Entonces, la fe, ¿qué es lo que hace? La fe es una motivación que trae evidencia de que tú estás en lo correcto. La fe es una motivación que trae evidencia de que tú estás en lo correcto. Diciéndote esto, te digo lo siguiente. La fe es buena. La fe es agradable. La fe es algo tremendo. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero a mí me preocupa algo. Que hay gente que mientras pasan la materia de la fe, están bien. Pero cuando le tocan tomar la materia de la voluntad de Dios, se enfadan. No entienden y no saben por qué le pasa lo que le pasa. Y es lo que vine a enseñarte en esta mañana. La fe está conectada a ti. La voluntad de Dios está conectada a Él. En la fe hay un interés que te involucra. En la voluntad del Dios hay una voluntad que lo involucra a Él. La fe está ahí y uno la puede disfrutar. Pero la voluntad de Dios, como es de Él, es soberana sobre nuestra vida. Y muchos aceptan la fe, pero no aceptan la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios para Él es dulce muchas veces y para nosotros amarga. Le voy a enseñar por qué. Porque la voluntad de Dios no se trata de lo que tú quieres. Se trata del propósito que Él tiene contigo.
Así que aceptar la voluntad de Dios, lo primero es que la voluntad de Dios hay que discernirla. Y no siempre la voluntad de Dios es la voluntad de nosotros. No siempre la voluntad de Dios es la voluntad de nosotros. Por eso Jesús en la palabra dice: todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa en esa palabra la cruz? Significa, si estás dispuesto a negarte a ti mismo, entonces estás listo para ser mi discípulo. Fíjense que hay personas que mientras tú le dices que sí, están bien contigo. El primer no que le dijiste salió a luz lo que estaba en su corazón. Mire, no hay algo que cause más intriga que saber que Dios va a hacer algo a favor de nosotros a través de la fe. Eso es tremendo. Usted está esperando algo. Usted está inquieto, no sé de dónde, pero Dios lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que te quiero enseñar? ¿Y qué tal si lo que tú quieres no es la voluntad de Dios? ¿Y qué tal si lo que tú quieres, que le ha puesto fe, no es la voluntad de Dios? Pero pastor, ¿cómo que no es la voluntad de Dios si es lo que yo quiero? Muchas veces lo que tú quieres está conectado a una fe tuya, pero no a la voluntad de Dios para tu vida. Y a veces quieres tanto una cosa que Dios te dice: por tú la quieres, tómala para que te des cuenta que no es parte de mi propósito. Por eso es que usted no puede confundir la fe con la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios no está involucrado lo que queremos, está involucrado lo que Él quiere. Por eso a veces usted se va a encontrar haciendo cosas que no quiere, pero que es la voluntad de Dios. Dije, se va a encontrar haciendo cosas que no quiere, pero esa es la voluntad de Dios. Se va a encontrar viviendo donde no quiere, pero esa es la voluntad de Dios. Se va a encontrar haciendo lo que no quiere, pero esa es la voluntad de Dios. Se va a encontrar haciendo lo que no quiere, pero esa es la voluntad de Dios. No quiero, pero no se trata de ti. Se trata del que te dio la vida. Se trata del que te dio el propósito. Se trata de aquel que te dio la asignación. Se trata de aquel que te puso nombre antes de que llegara a la tierra. ¿Quién te dijo que Dios espera que tú estés de acuerdo con Él para Él hacer lo que Él quiere hacer a través de ti? Dios se constituye en Dios en tu vida cuando tú puedes hacer lo que Él te pide por obediencia. Señores, el ligar la fe con la obediencia de Dios termina confundiéndote. Señales de una persona confundida: cuestiona lo que está pasando en su vida. No entiende y no acepta lo que acaba de pasar en su vida. Estás envuelto en tu razonamiento en vez de estar envuelto en el propósito de Dios, en su voluntad. ¿O creerás que en el camino solamente vas a encontrar agua dulce?
Si quieres sobrevivir, tendrás que tomártelas dulces, pero tu cuerpo necesita agua y vas a encontrar amargas. Y no se trata de gusto, se trata de que tú te puedas mantener en el camino, aunque tragues aguas amargas para poder resistir a donde tú debes de llegar. Y hay personas que están bien contigo hasta que están bebiendo del agua dulce. Pero cuando se van el primer trago de agua amarga, no vienen a la iglesia. Cuestionan la decisión que Dios toma y se dan la razón. Y eso es peligroso. Y peligroso para el que se une sin entendimiento de lo que Dios está haciendo. Y se lo repito de nuevo. El humanismo y el amiguismo se ha llevado en las garras a muchos con propósito dentro del cuerpo de Cristo. Nunca te haga más amigo de una gente que de Dios. Nunca. Porque hay personas que van a ser arrastradas porque el entendimiento se le va a embotar. Y si tú cedes a esa condición, tú vas a ser arrastrado también. Dios te da un entendimiento para todo. No el razonamiento. Cuando una persona ha navegado en el ámbito de la fe, pero no ha navegado en el ámbito de la voluntad de Dios. Mire, yo le voy a decir de forma clara, rápida y llana lo que le estoy diciendo y predicando. Dios no te quiere ver en la misma condición. Dios te tiene que transicionar y llevar a un nuevo nivel. Nadie pasa de un nivel a otro sin examen. Y Dios no le da examen a nadie si primero no lo prepara para que lo pase. Los exámenes de Dios se pasan con el tiempo. No es un día que te lo dieron y lo pasaste. Se pasa con el tiempo. Si pasaste el proceso del tiempo, es inevitable que no pases el examen. Cuando Jesús duró los 40 días y 40 noches en el desierto, era un asunto de tiempo. Así como empezó el proceso, así terminó el proceso. Pero Él no se salió del desierto. Dije, no se salió del desierto. Y en el día que le dieron la prueba, ya estaba listo. Tenía 40 días preparándose. Él no puso a decir, Señor, ¿por qué me tienen en el desierto con esta hambre? Tengo hambre, tengo sed. No, Él sabía que había sido llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, porque tenía que ser transicionado y activado en su ministerio. La gente no entiende eso. La gente quiere naturalizar todo. Me hicieron esto, pongo guapo. Me hicieron aquello, ponte guapo con Dios. Porque Dios es que utiliza la forma que tú eliges. Oye esto. Dios utiliza la forma que tú eliges. Pastor, eso es Dios. No yo el que lo elijo. No, te equivocaste, tú lo eliges. Cuando Dios busca la manera de aconsejarte y tú no asumes el consejo. Cuando Dios busca la manera de instruirte y tú no recibes la instrucción, sino que la resistes. Cuando tú no asumes lo que Dios quiere hacer y tú expones tu condición, entonces Dios expone su método. Dios empieza desde la menor hasta la mayor. Vamos a ver, déjame ayudarte aquí, no te deja pastorear. Déjame ayudarte allí, no te deja instruir. Déjame ayudarte aquí, no te deja aconsejar. Déjame ayudarte. No, resiste todo. Ok, vámonos a lo mío. Ven. Y en esa condición es la elección tuya de Dios tratarte con la práctica que necesitas para pasar el examen.
Entonces esa no me gusta porque Dios expone que te está tratando. Porque ya tú no le diste opción. Entonces, ¿dónde que nos confundimos? Fue por él. Fue por ella. Si ese no hubiese entrado, no me hubiese pasado eso. Hija, mira mi hija, no entiendes que no se trata de nadie. Se trata de que Dios arriba está comandando lo que es tu materia, la que te toca en este tiempo, la que te toca en esta temporada, la que tú quizás no quieres recibir, pero que como quiera Dios te va a dar. Esta iglesia tiene que crecer con entendimiento. Esta iglesia no va a crecer con misticismo, ni emocionalismo, ni nada de eso. Aunque todo eso está involucrado ahí, las emociones. Nos vamos a emocionar con el entendimiento. O sea, estoy emocionado, pero yo sé lo que está pasando. Me gozo, pero yo sé lo que estoy viviendo. A mí nadie que me cuente que yo sé lo que está pasando conmigo. Y esa es la iglesia sana que Dios quiere levantar en este lugar. Que no va a estar aérea de lo que está pasando en el mundo espiritual. Cuando la fe choca con la voluntad de Dios, tu fe llegó a su límite. Porque cuando Dios es el que se para en el medio, ya tu fe no es operante para lo que Dios quiere hacer contigo. Pero bueno, es que usted está aquí hoy. Así que aceptar la voluntad de Dios es una condición que está por encima de la fe. Cuando Dios establece su voluntad en algo sobre tu vida, tu fe no va a cambiar esa condición, sino que se necesita discernimiento para aceptar la voluntad de Dios sobre tu vida. Por eso se trata de entendimiento, mis hijos. Oh, gloria a Dios. Se trata de entendimiento, entender lo que Dios está haciendo. Hoy en día hay personas que están confundidas y otras que han menguado en la fe porque creen que su fe no les funciona y no entienden que no se trata de fe, sino de la voluntad de Dios. No te falta la fe, la tienes, es funcional, pero tienes que ver que ya tú no estás en la misma clase ni en la misma materia. Tópale a alguien, ya tú pasaste de curso, suelta los libros pasados, te tocan nuevos libros. Déjame soltar algo aquí que no lo quería soltar, pero lo tengo que soltar. Antes de Dios darle la promesa a Abraham, le dio la prueba de su voluntad, porque ella había pasado la de la fe. Le dijo: pasaste la de la fe. Por fe tuviste a tu hijo. Por fe tuviste el hijo. Ahora yo quiero enseñarte algo que tú no conoces, que se llama mi voluntad. Yo quiero probártela. Porque lo que te voy a entregar, lo que te voy a... No te sientas mal, pero te lo voy a decir. Lo que Dios te entrega de manera personal, para Él entregártelo, tú no puedes tener ni sentimientos ni emociones. Por eso, cuando Dios le probó la fe y le dio el hijo, dime si no se emocionó. Dime si no brincaba ese muchachito todos los días ahí, mi heredero. Pero cuando Dios dijo: vamos a probarlo en mi voluntad, súbelo arriba y crucifícalo. Al que yo quiero, al que yo amo, al que me diste, al que me lo gané con fe, al que yo peleé en mi edad más avanzada, al que yo anhelaba, al que me va a heredar. A ese tú quieres que te entregue. Esa es mi voluntad. No le dio explicación de nada. Cuando se lo iba a dar, le dio explicación de todo.
porque se trataba de un asunto de fe. Le explicó el año que viene, se le pareció un ángel. El año que viene, esta fecha va a tener tu hijo y la promesa y todo. Le explicó. Cuando se lo pidió, le dijo: súbelo y entrégamelo y dególlamelo. Porque en la voluntad, solamente para pasar esa materia se necesita obediencia, no explicaciones, no sentimientos, no emociones, es obediencia. Y cuando una gente no pasa esa materia, va a la cola. No importa qué tan alto esté. Pero Dios es bueno, no nos manda la cola por no, es que para que pueda otra vez a repasar todo porque se quemó. Por eso, cuando una gente está en ese proceso y no puede discernir, se llena de cuestionamiento. Y esos cuestionamientos lo quiere transferir a los que están débiles emocional y espiritualmente. Y eso, quiera usted o no, infecta y afecta. Infecta y afecta. Eso rima, infecta y afecta. Por eso esto se trata de vivir las experiencias con Dios y saber que Dios está trabajando, pero no es para mal. Yo quiero que tú me entiendas que no es para mal. Es un bienaventurado la persona que usted puede verlo pasar la prueba o en la prueba de la voluntad de Dios para su vida. Yo quiero ayudarte para llegar a dirigir la reconstrucción, escúcheme esto, de las murallas de Israel. No se necesitaba un rey, se necesitaba un mozo, un copero, uno que brindara al rey. No es tu posición la que define tu asignación. Usted puede ser el mozo que no estudió, pero es la figura principal en la cual Dios tiene puestas sus ojos para reconstruir las murallas que están caídas, para levantar un pueblo que no tiene vida, para darle autoridad a una generación que todavía anda confundida. Entonces hay gente que creen que la posición es lo que le da la autorización. Por eso hay personas que en el proceso se confunden. Se confunden. ¿No entienden? No capiche. ¿No entienden? Esto no se trata de nosotros, esto se trata de Dios. Hay un propósito que Dios tiene. Y nosotros no podemos estar por encima de ese propósito. Usted no ve a Pedro que decía: yo peleo por ti, yo muero por ti, yo nunca me alejaré de ti. El primero que salió corriendo fue él, el día de la noche que fueron a apresar a Jesús. Pero que Jesús lo sabía y se lo dijo: mira, antes de que cante el gallo 3 veces tú me habrás de negar. Porque era parte del propósito. Fíjate que Jesús no se puso guapo, sino que fue y lo buscó. Porque cuando Él tiene un propósito, aunque tú te pongas guapo, Él no se pone guapo. Aunque tú no entiendas, Él sí te entiende. Aunque tú refunfuñes, Él se queda igualito. Porque Él sabe que tú simple y llanamente estás pasando por una transición. Eso. Siéntense aquí. Ahí mismo la segunda. Péguense pegadita. Felices. Ya se acomodaron. Ya están bien.
Entonces Dios dice, le toca otra materia. En el medio, déjenla. Eso no se siente cómodo. ¿Qué significa esto? No, Dios no vino a traer distorsión. Dios vino a sumar una nueva autoridad, un nuevo poder. Porque el cordón de tres dobles es difícil de romper. Y ahora hay una asignación superior. Ahora hay un trabajo mayor. Ahora hay algo más fuerte. ¿Pero qué se necesita ahora? Aceptar el proceso de la voluntad de Dios. Que no serán dos ahora, sino que serán tres. Fíjate que es un proceso de adaptación. ¿A qué? No a lo que te gusta, sino a la voluntad de Dios. Yo estoy diciendo algo muy poderoso. No es un proceso a lo que te gusta, es un proceso de adaptación. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios se encuentra que arriba había sido escrita que luego que se reunieran ellas tres, un nuevo remanente del cielo iba a venir a ayudarle en el propósito, a ayudarle en el destino, a ayudarle en la asignación, a ayudarle en lo que Dios le tiene. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto es en todo el sentido de la palabra, de todo lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Entonces escucha esto. Ella no vino por venir. Ella vino porque hay una materia que ellas tienen que pasar y ella también. Es imposible que no choquen entre las tres si los exámenes son diferentes. Dios une propósito. Y no será para siempre. Será que después que se pasó la materia, cada quien regresa a una posición ni inferior ni igual, sino superior. Dije superior. Te vas bajo otra asignación, te vas bajo otra delegación, te vas bajo otra. Hay otro nivel ahí arriba. Siéntense, gracias, mis hijos. ¿Alguien está entendiendo algo? Entonces escuche esto. Hechos capítulo 5, versículo 33. Ay, ¿cuánto quiero cuidar a mis hijos? ¿Cuánto quiero cuidarlo? Porque cuando tú pasas los tramos y ves a tus hijos tratando de pasar los tramos, tú solamente puedes observar, porque ya tú sabes que no te puedes meter. Por eso Jesús le dijo: ¡Hey, Pedro! Voy a orar. No le dijo: me voy a meter. Le dijo: Pedro, hay una garantía que voy a orar, pero no me puedo meter, porque Jesús mismo tenía su propio examen. No podía ayudarle a llenar la pregunta a Pedro. Pedro, yo te aseguro que yo voy a orar para que no te falte la fe, porque tienes que tener fe para aceptar la voluntad de Dios. No es que tú me vas a echar a un lado la fe. Lo que yo te estoy diciendo, ese ingrediente que ya tú utilizaste, que pasaste, que digeriste, tiene que estar contigo cuando tú vayas a hacer la transición de la nueva dimensión en la cual Dios te lleva. Pedro, yo voy a orar por ti para que no te falte la fe, para que te mantengas creyendo. ¿Está aquí conmigo? Y dice capítulo 5, versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Quién? ¿Quién quería matar a Pablo? Todo el que no entendía lo que Dios estaba haciendo. Yo quiero matarlo,
Porque el que no conoce la voluntad de Dios termina pensando en la carne. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. ¿Por qué Gamaliel se pone en pie y dice: saquen a los apóstoles y entre nosotros vamos a hablar algo? Porque Gamaliel había tenido muchas experiencias donde había visto que él mismo se había equivocado. Entonces Gamaliel dijo: mírenme, a mí me huele que esto yo lo he vivido otra vez. Y yo conozco el fin de esto. Era un hombre muy sabio. Dice la palabra que él fue quien entrenó a Saulo, a Pablo antes de ser Saulo, a Saulo antes de ser Pablo. Y dice aquí: porque antes en estos días se levantó Teudas, míralo ahí que él está dando su experiencia, se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días de censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. El hombre está hablando de su propia experiencia, de lo que había visto, de lo que había vivido. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos. Apártense de los apóstoles y déjenlo. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, mas si es la voluntad de Dios, mas si es lo que Dios quiere que se haga, aunque yo no lo entienda, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Qué pasa con mucha gente que termina peleándose con Dios o termina resistiéndose a Dios? ¿Por qué? Porque no maneja, lo único que maneja es la fe. No ha podido hacer la transición de la voluntad de Dios. Gamaliel no relató cosas que él vio. Eso está claro ahí. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan enfurecidos que lo que querían era matarlo. Dice la Biblia que ellos lo que querían era matarlo. El hombre sabio, ¿qué hizo? Miren, vamos a parar esto aquí. Porque yo vi a uno que no era la voluntad de Dios y no funcionó. Vi a otro que no era la voluntad de Dios, no funcionó. Entonces, si esa no es la voluntad de Dios, vamos a dejarlo. En otras palabras, no quiero decir lo que vi con otros que sí estaban haciendo la voluntad de Dios y pudieron mantenerse firmes y hacer lo que Dios dijo que iban a hacer. Por la condición de ellos. Porque ellos lo que querían era matarlo. ¿Qué le quiero decir con esto? Tienes que ser sabio. Para tú en el punto que te encuentras decir, ¿será un asunto de fe o será un asunto de la voluntad de Dios? Iglesia Monte de Dios La Romana presentó Aliento de Vida, la señal del reino, con los pastores Argelis Rodríguez y Wanda Rijo de Rodríguez. Aliento de Vida, la señal del reino.